Muy bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos justo terminando de ver este complejo esquema que comparto ahora de nuevo, que es de Silverton, donde dentro de dentro de las cadenas de transducción de información mediadas por proteína G, existen unas que son las asociadas o que dependen de las adenilciclasas del AMP cíclico, y estas otras que dependen del sistema de la PLC o fosfolipasa C, que transforman un fosfolípido de membrana y dan algún componente que dentro de la membrana sigue fosforilando proteínas y otro que sale al citosol y que termina generando o liberando calcio como respuesta. El diacilglicerol, este elemento de la membrana, en general activa APK-CES, porque estamos en el sistema de las fosfolipasas C. Entonces, las proteinquinasas también son de la familia C y mediante modificar la actividad de estas proteínas y el calcio, aparece entonces la respuesta celular. ¿Sí? Bien. La otra vía de transducción de señales, que es muy cortita y fácil, es cuando están involucradas las integrinas de la membrana. Bueno, esto es fácil, es cualquier ligando, señal o primer mensaje que llega a un receptor, ese receptor integral es una integrina, o bien el receptor está acoplado a una integrina que une o media una resultante, una respuesta que tiene que ver con algún cambio en las proteínas del esqueleto interno de las células, y normalmente eso puede ser soltar, aflojar, unirse, depende, porque eso también tiene que ver con fluidificar o gelificar el citoplasma, cambiar de forma, organizar una proyección, sostener un orgánulo externo como, no sé, puede ser una vellosidad. Entonces, la unión del ligando al receptor integral de membrana produce dos tipos de respuestas, hablando muy en general, y es modificar o alterar algo en el citoesqueleto, o bien activar alguna enzima intracelular, y de allí muchos caminos. Esto es importante en todo lo que tenga que ver con señalizar a una célula para que, por ejemplo, si es una célula de fibrocito, se active y comience a moverse y a regenerar matriz extracelular para cicatrizar las heridas. Otra es, bueno, mediar los procesos de la coagulación. Entonces, intervienen las integrinas. ¿Por qué? Porque en proceso de coagulación las células se tienen que aglutinar, sean los glóbulos blancos al endotelio vascular, por ejemplo, o entre sí, para formar los coágulos, los trombos. Adherirse y reconocer células propias o ajenas, en cuando están las células inmunes de reconocimiento. Y muy importante, que cuando en el embrión las células están todas iguales, pero comienzan a diferenciarse, cómo hacen un grupo de células para transportarse y dirigirse a otro lugar del embrión para formar una estructura nueva. Bueno, allí normalmente las células hacen caminitos de moléculas señal que las células
pisan, por decirlo así, y van siguiendo para orientarse y moverse dentro del embrión. Es un fenómeno muy interesante y digamos, esto tiene que ver absolutamente con que la señal del medio externo de la célula embrionaria está sensando, gracias a sus receptores, la presencia de moléculas que le indican el camino por donde tienen que continuar para desplazarse dentro del embrión. Muy interesante. Bueno, acá que tenemos que hasta ahora, en este cuadro que nos pone Silverton, nos deja claro que cuando las señales no ingresan a las células, no son lipídicas, no sé qué me pide que aleje, a ver, listo, está uniéndose. Bueno, entonces les decía, Silverton hace este cuadro en la última edición, por eso yo se los puse en las PPT para que los tengan todos, en donde hace un raconto y dice, dentro de la transducción de señales biológicas, tenemos, llega señal, ya tenemos respuesta, o transducción de señales en el caso de que sea un fenómeno un poco más complejo, no sea solamente abrir un canal, sino que sea fruto de una transducción interna y haya un segundo mensajero. Cuando tenemos segundos mensajeros, pueden ser básicamente de tres tipos. O son nucleótidos, el AMP cíclico y el GMP cíclico, o son derivados de los fosfolípidos de membrana, el IP3, que era el que salía del citosol, y el DAG, que era el diacilglicerol, el chiquitito que quedaba dando vuelta en la membrana, o directamente iones, que se consideran segundos mensajeros, que me falta darlo ahora, que es el calcio. Bueno, y ahora vamos a ir hacia allá. El AMP cíclico es formado a partir de qué molécula? De la precursora de él, que es ATP. ¿Quién transforma el ATP en AMP y a la vez funciona amplificando? La adenilciclasa o adenilato ciclasa de membrana. Unido a quién trabaja el AMP cíclico? Unido a la cascada de reacciones de las proteínas G. ¿Qué acción tiene? Activaba las A, proteinquinasas A, modificando proteínas. Y también podía ir a unirse a un canal iónico de membrana y modificarlo, o sea, abrirlo o cerrarlo. ¿Cuáles son los efectos que media el AMP cíclico? Bueno, dos. O fosforilar las proteínas o abrir canales. Con eso media los efectos de que pueda dar esa célula. El GMP cíclico viene de quién? Del GTP. La enzima se llama guanilil ciclasa, en vez de adenil, ahora es guanilil ciclasa. Y también hay una en el citosol, guanilil ciclasa del citosol o soluble. ¿A quién está unido? Esto no lo dije yo todavía, pero obviamente el GMP cíclico está unido siempre a alguna vía que tenga un receptor de membrana que a su vez para el interior sea enzima. Esas enzimas activan en general proteinquinasas G y el efecto es por proteinquinasa es fosforilar proteína. Esto es algo que vamos a ver ahora, que son los gases como señales. Uno muy desnudada últimamente cómo actúa, es el óxido nítrico, que yo ya se los había mencionado. El óxido nítrico en general lo que hace es abrir o cerrar canales, y al alterar los canales se verá qué hace ese ion. Si modifica los
potenciales de membrana de la célula, si deja salir calcio, entrar sodio o salir potasio, ya se verá. De los derivados de lípido, esto se conoce como la vía del PIP2 porque el fosfolípido de membrana modificado es ese fosfolípido de membrana bifosfato, PIP2. Bueno, no importa. Formado a partir de un fosfolípido de membrana, la vía del PIP2, la enzima amplificadora es la PLC o fosfolipasa C, siempre viene asociado a proteína G. El efecto, el IP3 que sale al citoplasma, liberar calcio, el DAG, activar proteína quinasa C de membrana. Quedar ahí activando. O sea que estos son de largo alcance, acuérdense, efectos duraderos. Al salir el calcio actúa como segundo mensajero, así que lo podemos ver después acá. Y el DAG, al activar las proteínas C, fosforila proteínas. Ahora bien, el calcio, aunque venga de cualquiera de estas vías, cuando aparece en el citoplasma actúa como mensajero secundario. Y acá es interesante esto. Ustedes ya conocen que se puede unir a otras proteínas como las motoras y dar movimiento. Y les agrego esto, se une a calmodulina y altera la actividad de enzimas, exocitosis, contracción muscular, movimientos de citoesqueleto, apertura de canales, un montón de cosas. Pero quiero volver acá. Está en el gráfico del calcio, por eso no se los iba a decir ahora, pero bueno, se los voy a ir diciendo. En el músculo liso y cardíaco, las células dentro tienen una proteína que se llama calmodulina y es una proteína conocida como del grupo de las unidoras de calcio. O sea, la calmodulina es una proteína grandecita, globular, que tiene una zona como un globito muy justo, específico, para que allí venga el calcio y se coloque en ese sitio de afinidad por el calcio. Entonces, cuando viene calcio y se une a este sitio específico, forma el complejo calcio-calmodulina. Ese complejo calcio-calmodulina desata todas estas reacciones que en general tienen que ver con el movimiento. Pero yo les decía que están los músculos lisos, quiere decir que, por ejemplo, músculos de las vísceras, arterias, el músculo cardíaco, cuando llega alguna señal y se transduce por la vía del calcio, aparece el chorro del mensajero secundario calcio interno, copa todas las calmodulinas que encuentra y el calcio calmodulina media la contracción de las proteínas contráctiles. Entonces ahí se cierra la arteria o hace sístole el músculo cardíaco. La calmodulina está en cualquiera de las células, además del cuerpo, que puedan verificar algún movimiento. Pero no está, por ejemplo, en el músculo voluntario, en el músculo somático o esquelético. Ya no es la calmodulina, porque es bastante más suave para las cosas. Ya ahí entran la tropomiosina y otras moléculas que son mucho más fuertes para la contracción poco duradera y muy sostenida que tiene, y poco sostenida, fuerte y poco sostenida, que tiene el músculo esquelético. Sí. Bien, entonces ahora paso, ahora sí, a compartir, esperen, a compartir la otra pantalla,
es esta. Sí. Esta. Porque esta es la que nos muestra que no es que sean nuevas, sino que se conocen más cómo funcionan desde hace poco tiempo, y entre ellos está cómo funciona el ion calcio, porque se tenían como partes los gases, monóxido de carbono y óxido nítrico, y el ácido araquidónico, que ya lo conocimos en la clase anterior. La vía del calcio es como repetir mucho de lo que ya sabemos y agregarle esto de la calmodulina. Hay algunas células entonces que responden a una elevación de esta señal. Ahora el calcio es un mensajero secundario porque entra desde el exterior, porque algo abrió sus canales con compuerta. Los canales de calcio con compuerta pueden ser sensibles a otras cosas como los ligandos, pero en general cuando actúa como mensajero intracelular es porque la señal cambió el voltaje de membrana y el canal de voltaje o sensible al voltaje de calcio se abrió y dejó entrar el calcio. Esto sumado a que se abren los canales de los depósitos intracelulares, hay un chorro de calcio interno en la célula que ahora lo tomamos como calcio citoplásmico o segundo mensajero. Este calcio tiene la posibilidad de unirse, si está en una célula de las que dijimos, a calmodulina, o en otras células se va a unir a otras ligadoras de calcio, pero por eso están en azul, porque son proteínas que tienen unión específica al calcio. En el músculo esquelético, lo pueden ir anotando si quieren por acá, estaríamos en una de estas otras proteínas. En el músculo esquelético se llama troponina, pero también es una adhesiva o unidora de calcio que hace complejo calcio-troponina y esta hace calcio-modulina. El complejo este es una proteína que se activan con la unión al calcio, forman un complejo y se activan y median las reacciones o respuestas celulares. Cuando esté involucrada la calmodulina, seguro que están interviniendo alguna proteína que hace algo. Por eso, en el caso calmodulina, yo les dije, una proteína motora que mueve vesículas, por ejemplo, una proteína del citoesqueleto que cambia, actina, miosina, que se desplazan entre sí en el músculo liso y cardíaco, y si fueran otras, como por ejemplo la del músculo esquelético, puede ser contracción muscular, pero también puede ser movimiento de vesículas, de orgánulos y exocitosis. Siempre el calcio anda por ahí, puede ser movimiento de vesículas en el axón, por ejemplo, y exocitosis del neurotransmisor. Eso es muy común, esta parte, digamos, en todas las neuronas. Las de otras proteínas, y cambiar a su vez actividad proteica. Bueno, finalmente vamos a ir a los gases, vamos a decir algo. Cuando dijimos calcio, dijimos actúa en conjunto una parte con el óxido nítrico. Porque el óxido nítrico es el que activa la guanilil ciclasa y produce GMP cíclico. Es un gas. Ojito con esto. El monóxido de carbono son gases. ¿Necesitan receptor en la membrana? ¿Qué pregunta? Quiero saber en el chat si me pueden poner. No, difunden. Muy bien, exactamente. Al ser gases, se mueven, ya no es gradiente de concentración, le decimos gradiente de presión parcial del gas. Donde haya mucho, va a ir donde hay menos. Y difunden y pasan por los lípidos porque son dos átomos, o sea, dos átomos.
pasan por entre medio de los fosfolípidos tranquilos. Entonces, la cuestión es que metabólicamente células del cuerpo van a producir óxido nítrico y también, ojo, metabólicamente en las combustiones de la respiración celular y todo eso, quizá no llegamos a CO2 y se nos produce CO. Entonces, estos gases van a actuar como señales celulares. El óxido nítrico produce GMP cíclico. En el encéfalo, en el cerebro, el óxido nítrico lo usan, digamos, los mecanismos metabólicos de las neuronas y de la glía para producirlo, y en las células endoteliales de los capilares, las células endoteliales liberan este gas. ¿Por qué? Porque actúa como un parácrino diciéndole a las células que tiene cerca ese capilar, difundiendo, llega a esas células, activa el GMP cíclico y esas células vasodilatan o largan sustancias que permiten que el vaso se dilate. O sea, la misma célula endotelial dice, che, acá el flujo sanguíneo es pobre, ¿sí? Entonces, es pobre porque yo también lo siento en mi metabolismo del nitrógeno. Entonces libero el NO cercano para las otras células cercanas es, si hay NO largado por las endoteliales porque es poco flujo, entonces aumento el flujo sanguíneo. Es una forma que tiene el tejido nervioso de regular su hiperemia, o sea, de aumentar el flujo local en los capilares. Y también, yo les dije, se van a acordar, no sé si se acuerdan por qué les dije que se iban a acordar, varones y niñas, y era porque en el pene, en la erección peneana, el óxido nítrico actúa como un parácrino importante del endotelio, de las arterias y capilares del pene, de los cuerpos cavernosos, para hacer que las células a su vez generen apertura de esos vasos sanguíneos, se vasodilaten, y todos los vasos dilatados en el pene hace que entonces adquiera volumen, se erecte, y es por la mayor afluencia de volumen sanguíneo en todo ese tejido que es puro capilares prácticamente. Entonces uno tira NO ahí y se arma un tremendo órgano enorme de volumen sanguíneo, que todos festejan. La erección peniana mediada, entre otras cosas, por el óxido nítrico. Y el monóxido de carbono es otro gas, también de 2 átomos muy pequeñitos, también activa guanil ciclasa y produce GMP cíclico en algunas células. Fundamentalmente, miren, en el músculo liso, o sea que ahí va a generar una pequeña contracción muscular en órganos que no están bajo nuestro control, vísceras, arterias y demás, y en el tejido nervioso también. Y acá es interesante porque el monóxido de carbono en muy baja cantidad, miren, es una señal para el tejido nervioso, una señal que está diciendo hay depresión de la función nerviosa en esa zona. Pero si lo elevamos mucho, es tóxico. Si lo elevamos mucho fuera del cerebro, es tóxico. Porque fuera del cerebro, el monóxido de carbono va a interferir la unión del oxígeno con la hemoglobina, que es quienes oxigenan los glóbulos rojos y la hemoglobina, todos los tejidos. O sea, acá es una señal, y controlada por supuesto, y fuera, en el líquido medio interno, elevándose, es un gran veneno capaz de matarnos. Muy bien. Vimos ya entonces otras dos, la vía del calcio, y también vimos entonces, vimos los gases, conocidos mejor su mecanismo como mediadores de la señalización. En este caso no hay transducción, ojo, si yo digo puede haber transducción en un gas y no,
porque la transducción se da cuando no puede ingresar la señal, y en este caso andan moviéndose por difusión. Entonces no hay transducción en sí, sí actúan como señales, o sea, serían primeros mensajeros o señales o comunicación celular. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Ajá. Bueno, entonces, vías de transducción, sí, vía del calcio, vía del AMP cíclico, de las integrinas, vía del ácido araquidónico, del DAGE-IP3, o sea, del PIP2, de los fosfolípidos, y así. Pero gases son señales, pero no intervienen en transducción. Y dentro de lo que son las transducciones, las que sostienen cambios más perpetuándose en el tiempo, ya involucran a las cadenas o cascadas en donde intervienen proteínas reguladoras de membrana. Proteínas G, y algunas que dependen puramente del ATP, de adenilciclasa, y GTP, donde entraban estos otros colaboradores. Bueno, tenemos 10 minutitos, vamos a comenzar un pedacito, le vamos a pedir a Federico que comience a compartir algunos ejercicios, ¿sí? Fede, no sé si querés compartir de acá o querés comenzar tu aula, ¿cómo querés hacer? No, de acá sí no entramos y salimos. O sea, terminaremos este tema con la regulación de la comunicación celular, o sea, regulación de estas vías, cómo hacemos para ponerlas a funcionar, calmarlas, bajarlas, activarlas más, quién lo hace y todo eso, y terminamos así entonces el tema. Después de lo que quede de tiempo, después de este pequeño práctico Federico, vemos cómo hacemos. Si nos conecta, sí, nos vamos a conectar de nuevo. A las 8 nos volvemos a conectar. ¿Listo? Bueno, a ver. Sí, lo comparte. Ahí está. Vamos a empezar con unos pequeños ejercicios de la guía, que es como para ver si hemos asimilado un poco lo que venimos viendo hasta acá. Vamos con el primero. Recuerden que esto es para que pensemos y aprendamos entre todos, ¿sí? Así que no se abataten. El 28 nos dice, cuando se activa la adenilato ciclasa, ¿sí? Opción A, los iones de calcio son liberados de los depósitos intracelulares. Opción B, se sintetiza AMPC. C, se degrada AMPC. D, las proteínas quinasas son metabolizadas. U opción E, se producen esteroides. ¿Cuál piensan que es la opción? Busquen ahí en lo que estuvieron tomando nota recién y hablando con Maj. A ver. Qué rápido, ahí en el chat. Todos ponen B, 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 B. Bien, bien, gente que nunca escribió, escribe. Bien, bien, sí. Opción B. ¿Estamos todos de acuerdo que es la B? ¿Sí? Exactamente. Cuando se nos activa el adenilato ciclasa, se sintetiza el AMPC cíclico. Sabe que esos otros dos grupos fosfato cicla, o sea que unen mediante uniones éster, por eso después la otra encima va a ser fosfata, ¿cómo era? Fosfodiesterasa, ahí está, fosfodiesterasa, justamente por esto, porque va a sintetizar el AMPC cíclico. Muy, muy bien, gente. Vamos con la próxima preguntita. El AMP cíclico, el GMP cíclico y el DAG o DAG son, opción A, hormonas, opción B, primeros mensajeros, opción C, segundos mensajeros, opción D, citoquinas. Está como un programa de tele, ¿viste? Ahí Miguel hace seña de C. Vamos a dar un ratito que todos pensemos, ¿sí? A ver. Opción C, opción C, opción C, opción C. ¿Estamos todos de acuerdo que es la C entonces? Sí, Maribel, es diacilglicerol.
Esas son las siglas. Perfecto, es la opción C. Son segundos mensajeros junto con otros, como pueden ser el IP3 y el calcio también catiónico. Que incluso cuando hicimos el práctico el martes, yo me adelanté un poco con esto, no lo habíamos visto todavía, pero bueno, funciona. Uy, se me fue. Vamos ahora con la pregunta número 30. El AMP cíclico activa, opción A una proteína G, opción B, la adenilatociclasa, opción C, hormonas proteicas, opción D, a la proteína quinasa A, opción E, a receptores hormonales. Hasta que arde este chat, a ver. Dale que nos vamos a mover hilo. Bien, bien, gente, bien, bien. ¿Estamos todos de acuerdo entonces que es la opción D? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces sabemos que este AMP cíclico nos va a activar a la proteína quinasa A. Recuerden la mnemotecnia que hizo la maja, AMPC cíclico a proteína quinasa A. Perfecto. Vamos con esta. El diacilglicerol, o DAG, como también lo van a encontrar, se produce a partir de el AMP cíclico, la fosfolipasa C, una proteína G, la proteína quinasa A o el fosfato tidilinositol bifosfato. ¿A través de qué se produce el diacilglicerol o DAG? A ver. A ver quiénes contestan. Bien, bien, estamos muy atentos. Bien. Bien, ¿estamos todos de acuerdo que es la opción B? ¿Sí? Bien, todos han puesto B. Exactamente, se produce a partir de la fosfolipasa C. Perfecto. Recuerden, estas respuestas también las tienen en los gráficos, que esos gráficos que son bastante útiles y que muchas veces no les prestamos atención, pero es más fácil aprender de un gráfico que a veces del texto escrito. Quiero que tratemos de responder estas si llegamos a este pequeño bloque. A ver, pueden escribir la respuesta en el chat o si alguien quiere puede activar el audio y mandarnos la respuesta. ¿Cómo se produce el AMP cíclico? Damos un tiempito para que armemos la respuesta. ¿Cómo se produce ese AMP cíclico? Ahí tenemos la primera respuesta de Mariana. Mariana dice que es por la degradación hidrolítica del ATP mediante la adenil ciclasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? ¿Algo más para decir? ¿Completar? Bien, Meli. Bien. Digamos que es la degradación del ATP, una degradación hidrolítica, mediante esta enzima de adenil ciclasa que va a dar como producto el AMP cíclico. Bien, cierra la molécula mediante uniones ésteres. Bien, 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 gente, bien. Ahora esto, ¿cómo se controla la cantidad de AMP cíclico intracelular? ¿Cómo controlamos esa cantidad de AMP cíclico?
Tranqui, busquen, repasen. Van llegando los primeros datos. A ver. Esta es la enzima, la están nombrando bien. Bien. Renzo dice por enzimas. Bueno, ¿cuál enzima? ¿Mediante qué mecanismo? Bien. Ahí tienen el nombre de la enzima. Fosfodiesterasa. Asa sabemos que es una enzima. Diéster porque hay dos enlaces ésteres del compuesto del fósforo. Bien, exactamente. Cuando empieza a haber producción de AMPC cíclico, viene la fosfodiesterasa y empieza a romper ese ciclo. Bien, perfecto. Nos queda menos de un minuto. A ver, a las 20 horas nos volvemos a conectar. ¿Qué efecto tiene el AMP cíclico en